Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros, la Comisión de Enfermería, la LSP, estar hoy acá con ustedes. Mi nombre es Xiomara Carmona. Yo hago parte de la Comisión de Enfermería de la LSP. En este momento, eh, invitándolos a que nos acompañen hoy. Está con nosotros, es un gusto para nosotros, la verdad, poder contar con la doctora Sandra Liliana Parra. Ella es médica internista, subespecialista en dolor y cuidados paliativos, trabaja en la Clínica del Rosario en la ciudad de Medellín, es magíster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza y hoy tenemos el gusto de poder compartir con ella el tema de mindfulness, una herramienta que podemos tener los profesionales de salud hoy en día para ayudarnos un poco. Entonces, los dejo con la doctora Sandra Liliana Parra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a compartir hoy con este tema y le damos la bienvenida. Y muchas gracias a todos por estar acá. Hola, Xioma, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a todos por estar acá, interesarse en este tema que creo que es tan vital y que cada día apremia más, no solo por los temas de pandemia, sino también pues por la profesión y a lo que nosotros nos dedicamos. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla
Ahorita compartí sin problema. ¿Me confirmas si me estás viendo bien? Sí, le puedes dar por favor compartir pantalla o ampliar pues como en presentación de diapositivas Sí. y listo. ¿Qué es? Listo, ahora sí. Creo que ya. Mejor, ¿cierto? Sí, ya se está viendo súper bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, el tema que vamos a tratar en este momentico, pues es el tema, como ya ahí lo dijo Xioma, de atención plena. Em, bueno, y ya también ella hizo la presentación y agradezco pues mucho al SP, a la Comisión de Enfermería por la invitación. Siempre para mí va a ser un gusto hablar de estos temas. Entonces, como para ser coherentes y hablar de este tema, es importante ponernos en contexto y ponernos como en sintonía. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña práctica muy cortita para arrancar. Entonces, les voy a pedir a todos que por favor se acomoden en su silla, estén en una postura cómoda o si están pues en el piso se puedan acomodar, no acostaditos, ojalá, sino en posición semisentada, con las piernas cruzadas y si están sentados, entonces en la silla y vamos a arrancar. Si es cómodo para ti cerrar los ojos, podemos cerrar los ojos o tenerlos semicerrados. Vamos a arrancar a conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra respiración, con esa energía vital que nos mantiene día a día. Vamos a percibir nuestra respiración donde sea más cómodo. Podrá ser en las fosas nasales, en la garganta, el paso del aire, o en el tórax, cómo se expande y se contrae, o probablemente también puede ser en nuestro abdomen. Si no es fácil para ti poder percibirlo, podemos poner nuestras manos en el abdomen para sentir ese movimiento. No voy a modificar mi respiración, sencillamente voy a percibir cómo está en este momento. Siento cómo el aire entra y sale de mi cuerpo. Siento cómo mi cuerpo se modifica en la inhalación y en la exhalación. Me conecto con la sensación. Si eventualmente imágenes, pensamientos o emociones vienen a mí, las percibo, pero intento volver a mi respiración, a conectarme con la sensación. Estoy aquí, estoy ahora, estoy en casa. Nuevamente, si algún pensamiento viene, amablemente, sin juzgamiento, vuelvo a conectarme con la sensación. Percibo cómo mi respiración probablemente ha cambiado de ritmo desde que inicié el ejercicio hasta ahora. Ahora también puedo conectarme un poco con mi cuerpo, el peso de mis piernas en la silla, el tacto de las plantas en el piso.
la tensión o la relajación de mi espalda. ¿Cómo percibo mi sensación corporal? Ahora vamos a tomar 3 respiraciones profundas y a tu ritmo, y cuando lo desees puedes ir abriendo tus ojos y conectándote con el espacio en el que te encuentras. Bueno, esto es una pequeña práctica de mindfulness en la respiración y quería arrancar con ella para entrar en sintonía de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco, pues este es como el contenido de la charla, y es importante que sepamos de qué se trata pues esta técnica o esta técnica de mente-cuerpo, pero vamos a hablar un poquito del contexto. ¿Qué pasa con nosotros los profesionales de la salud? Los profesionales en general dedicados al cuidado, aquí también están, por ejemplo, los profesores, ¿cierto? Los cuidadores, las personas que se dedican en general al cuidado, es un grupo específico de profesiones que tienen un alto conocimiento, ¿sí? Tienen una formación para cuidar, ¿cierto? Tienen conocimientos y habilidades, pero también su entorno de trabajo es un entorno de sufrimiento, ¿cierto? Y que obviamente están expuestos a, digamos que todo lo que implica el ser humano, ¿cierto? Desde la parte física, mental, emocional o espiritual. Entonces, realmente hay un importante contexto cuando estamos de cara al cuidado. Y eso tiene pues unas particularidades, pero también unos riesgos. Entonces, esta posibilidad de trabajar en el cuidado nos permite conocer personas, pero también acercarnos al sufrimiento, ¿sí? Estar muy de cara a él. Y por eso es tan importante cuando hacemos digamos que nuestro trabajo, la presencia del terapeuta. Y hay que cultivar la presencia porque es una manera digamos, de cara a nuestro cuidado. Entonces, cuando hablamos del cuidado y desde la ética del cuidado, ¿cierto? Entonces sabemos que en el cuidado hay un proceso. Este proceso, digamos que requiere que inicialmente el profesional reconozca el sufrimiento en el otro. Lo segundo es que, digamos, se ponga en acción para aliviar el sufrimiento o generar ese cuidado, ¿cierto? Y obviamente normalmente hay una devolución de la persona que se cuida de cara como a eso que se ha generado. Pero toda esta, digamos que esta interacción o este proceso del cuidado también tiene unos obstáculos. Y estos obstáculos siempre van a ser el alto riesgo de los profesionales digamos, en el quemamiento, también el alto riesgo de no hacer una gestión emocional adecuada, tanto de las emociones propias como, digamos, de esas emociones que se derivan de la atención. Y esto lo habla esta filósofa y profesora activista de los cuidados, que es una de las, digamos, de las personas que empezó a hablar de toda la ética del cuidado y, digamos, hablando también del autocuidado como un imperativo un imperativo ético dentro digamos, de las personas que estamos a cargo de otras personas, ¿cierto? Entonces eso es muy importante porque ya lo venimos hablando desde hace un tiempo. Cuando nosotros trabajamos en el entorno del sufrimiento, pues que esa es nuestra profesión y sobre todo en cuidados paliativos, pues sabemos que el final de la vida tiene una gran carga de sufrimiento. Entonces estamos siempre, todos los días, impactados, digamos que enfrentados, perdón, a situaciones de gran impacto emocional. Muchas veces las situaciones o los entornos no son los mejores, entonces puede haber, además del sufrimiento, presión asistencial, grandes cargas o volúmenes de trabajo o cargas de otro tipo que pueden, digamos que generar aún más sufrimiento en los trabajadores de la salud.
Y también, pues digamos que esto es un tema muy claro y que sucede en todas las profesiones de cuidado, una escasa formación en cómo cuidarnos, ¿sí? Es muy raro que las cátedras de profesiones de cuidado tengan, por ejemplo, que haya cátedras, por ejemplo, de gestión emocional, ¿cierto? Entonces, a veces tenemos todas estas sensaciones y estas emociones, es esto que nos deja el paciente, ver el sufrimiento, sentirnos agobiados y no saber cómo gestionar todo esto que estamos sintiendo. Entonces, siempre, pues digamos, hablamos que los profesionales de la salud en general tienen una importante carga de sufrimiento, ¿sí? Y una carga emocional que obviamente se ha evidenciado que hay entornos donde hay mucha más carga que otros, ¿cierto? Derivado pues como del tipo de paciente, de la carga laboral, digamos, de las situaciones puntuales relacionadas con la vida misma, ¿cierto? Entonces, los profesionales pueden tener riesgos de sobreimplicación o de huida, digamos que pueden ser estas dos respuestas relacionadas antes incluso de llegar al burnout como tal. Entonces, ¿qué es lo que digamos, se ha demostrado que permite en los entornos tan complejos como los que nosotros trabajamos, que el profesional pueda gestionarse mejor? La autoconciencia, la autorregulación emocional y la compasión. Digamos que estos tres elementos son tres elementos muy importantes y que se ha demostrado, digamos que se ha demostrado por estudios que realmente van a mejorar este afrontamiento, van a permitir que cuando los profesionales tienen mayor autoconciencia, mayor autorregulación y mejores niveles de compasión, van a tener menos riesgo digamos, de síndrome de burnout o de fatiga por compasión, o incluso digamos que las personas pueden tener mucho menos riesgo de burnout si tienen estas habilidades o si se han podido cultivar estas habilidades. Indiscutiblemente, ya lo dicen muchos autores y como lo dije ahorita, digamos que hay dos temas, es la calidad de la presencia del terapeuta, aporta a la cabecera del enfermo y puede ayudar a restablecer las conexiones sanadoras y trascendentes del sufrimiento. Depende de la calidad de tu vida y en este sentido el autocuidado del profesional debe verse como un imperativo ético. Entonces realmente esto lo dice Michael Kearney, que digamos que ha hecho grandes investigaciones, tiene muchas publicaciones en torno al tema del sufrimiento, la espiritualidad y también el tema de la importancia de la autoconciencia y la gestión emocional en el entorno de la salud y de profesionales y cómo entender esa responsabilidad con nosotros mismos e incluso con nuestros pacientes. Entonces vamos a hablar un poco de qué es pues mindfulness. Entonces, inicialmente esto es como un esquema muy sencillo de qué se trata la atención, ¿sí? La atención es como una linterna, ¿sí? A pesar de que hablamos del multitasking, realmente digamos que eso no es tan cierto, realmente uno solo está en una tarea bien hecha, a pesar de que intente hacer uno lo que va a veces saltando de una a otra, pero la mente funciona como un radar o como una linterna o un faro, donde está en una actividad, pues como está en una parte y se va moviendo hacia las otras, ¿cierto? Y digamos que hay como dentro del radar de la atención, hay principalmente tres cosas que están en la atención: las emociones, los pensamientos y las sensaciones. Entonces, normalmente nosotros andamos, o sea, nuestra vida y la manera en que nos han enseñado a vivir, normalmente nuestro radar está en los pensamientos. ¿Sí? Casi siempre estamos muy conectados con el pensamiento. Vamos en el carro, vamos pensando y probablemente a veces llegamos al trabajo, llegamos a la casa y ni nos dimos cuenta cómo llegamos a la casa. Es lo que llamamos el piloto automático, ¿cierto? Que eso digamos que tiene un sistema neurológico que se encarga de eso, que en teoría es para minimizar, digamos, consumos energéticos y otras cosas, pero realmente nosotros terminamos entrando al piloto automático para hacer algunas cosas y gastando toda nuestra atención en el pensamiento. Entonces voy en el carro pensando, me falta esto, no hice esto, quedé pendiente de esto, tal, o pensamientos repetitivos de preocupación. Eso es lo que normalmente
es como la manera que estamos funcionando. Entonces, el mindfulness, ¿qué nos propone? Cambiar el radar de la atención, es decir, la linterna no la voy a tener, mi atención no va a estar fijada en los pensamientos, sino voy a intentar moverla hacia otra parte, ¿cierto? Que son las sensaciones. ¿Qué pasa con las emociones? Estamos muy desconectados de las emociones y por eso a veces la gente o todos nos ha pasado en algún momento que dice, no sé por qué estallé, pero seguramente el cuerpo ya estaba dando signos de que veníamos incómodos, con rabia, ¿cierto? Recuerden que todas las emociones, no hay buenas ni malas, las emociones son adaptativas, pero las emociones nos permiten vivir y nos han permitido sobrevivir y estar a estos miles de años como seres humanos adelante. Pero las emociones, como no las estamos atendiendo, llegan a un punto en el cual a veces no gestionamos y entonces o se transforman o crecen o sencillamente somos reactivos porque no hemos gestionado esas emociones. ¿Por qué? Porque nuestra linterna no está en la emoción, ¿sí? Sino en percibir esa emoción y decir, bueno, no, lo que pasa es que estoy como, le respondí feo porque no es porque ella de pronto haya hecho algo, eso es lo que siempre hace, es que realmente de pronto yo estoy irritable por lo que pasó en mi casa. Entonces es poner ese radar entonces en la emoción y aprender a gestionarla, ¿cierto? Que eso puede ser como prácticas del día a día. Digamos que eso es lo que vivimos, el radar casi siempre lo tenemos en el pensamiento. Entonces, las prácticas de mindfulness que nos proponen intentar llevar el radar a la sensación, ¿sí? Y de la manera en que inicialmente llevamos el radar a la sensación, que son las principales prácticas del mindfulness, que son las prácticas de atención, permiten que yo esté conectada o con la sensación de mi respiración, también puede ser con las sensaciones físicas al caminar, también puede ser con un sonido, ¿sí? Con alguna experiencia sensorial en la cual yo pongo mi radar y de esa manera bajo la carga de pensamiento. Si mi radar vuelve al pensamiento, yo amablemente vuelvo a la sensación. La tendencia es que vuelve al pensamiento y por eso siempre hablamos de volver a la sensación de una manera amable, sin juzgarnos, ¿cierto? Y en algún momento también esta atención, cuando estamos haciendo, digamos que un tema de gestión emocional, al practicar la atención, vamos a poder entender cuando estamos teniendo emociones, percibir las emociones, saber cómo Sandra, por ejemplo, siente la rabia, es que la rabia Sandra la siente con calor en la cara y apretando los puños, pero puede que Xiomara la sienta de otra manera, ¿cierto? Entonces, aprender a conocer también en mi cuerpo cómo vivo las emociones a través de la práctica de estar atento a las sensaciones. Entonces, de eso se trata un poco, o sea, digamos, cómo funciona la mente y lo que nos propone mindfulness para hacer esos entrenamientos de la atención. Entonces, nosotros tenemos, digamos, cuando uno encuentra en la literatura mindfulness, se habla son muchas cosas al tiempo para un mismo término, ¿cierto? Entonces, hay una definición operativa que es la conciencia que emerge prestando atención de manera intencional en el momento presente y sin juzgar, que es la atención plena. ¿Listo? Entonces, miren que hay unos elementos importantes. El elemento del radar de la atención, yo lo estoy controlando, llevándolo a cierta situación de manera intencional, conectándome con el presente y con unas actitudes que ya los vamos a ver como las actitudes del mindfulness, que sobre todo es el no juzgamiento. También, otra de las definiciones de mindfulness que es importante es que todos tenemos, digamos que es un estado de la mente, todos tenemos la posibilidad de estar atentos y tener atención plena. Eso muchas veces cuando sucede, cuando estamos, por ejemplo, en momentos donde nos conectan, de cosas que nos conectan mucho, no sé, la pintura, alguna actividad nosotros que sentimos que nos llena y que estamos fluyendo en ella, normalmente en ese momento seguramente estamos en un estado mindful, es decir, estamos en un estado muy atento, estamos en un estado en el que estamos en lo que estamos, ¿cierto? Y es como lo que idealmente deberíamos funcionar en cada uno de los momentos de la vida. Entonces, también se puede definir como un estado rasgo de la personalidad relacionado con esa capacidad de prestar atención. Hay muchas personas que son muy mindfulness sin necesidad nunca de haber hecho un curso y es porque, digamos, hay elementos de su personalidad, de su crianza que han permitido que él esté en el momento presente. Los niños de entrada, la mayoría son
muy mindfulness. Ellos están en lo que están en el momento presente y van fluyendo en cada una de sus cosas y le pueden enseñar a uno muchas cosas dentro de esa mente de principiante y estas actitudes que tienen los niños que nos enseñan mucho ya a los adultos que se nos olvida. Pero también cuando hablamos de mindfulness, pueden ser también cuando en la literatura lo encontremos en la literatura, se puede referir a una serie de prácticas o técnicas para cultivar y mejorarla y prestar atención. Entonces, ¿qué se necesita o qué actitudes en la práctica? Aceptación, paciencia, no resistencia. La mente de principiante es súper importante eso. Es realmente, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una comida en atención plena, estoy redescubriendo sabores, estoy conociendo las texturas en mi boca, tengo esa mente de principiante y tengo la capacidad de que todo me asombre, que realmente los adultos vamos perdiendo esa capacidad de asombro y la capacidad de asombro está muy relacionada con la posibilidad de tener experiencias diferentes, de evitar las creencias o los juicios que tenemos sobre ciertas situaciones, ¿cierto? Y a partir de eso también cambiar la manera como de pronto estábamos pensando ciertas situaciones o teníamos un juzgamiento previo o una creencia que era limitante para alguna actitud o alguna actividad. Importantísimo en los juicios, es decir, yo no voy a juzgar y no voy a decir por qué no vuelve a la respiración, porque tengo esta carga de pensamientos. A veces también esos momentos de estar en quietud, puedo ver cuál es mi carga de pensamiento, realmente qué es la cantidad de pensamientos que estoy teniendo o cuál es el contenido. Y yo no me he dado cuenta que realmente me está preocupando mucho esta situación porque es un pensamiento que vuelve y vuelve en mi práctica y vuelve. Entonces probablemente eso a mí me tiene que decir, a esto tengo que prestarle atención, ¿sí? O una emoción que cuando estoy en mi práctica vuelve y vuelve. Entonces digo, bueno, creo que es algo que debo gestionar. Y no voy a juzgar porque también ese momento, esa pausa, el ver que estoy yendo y volviendo de la práctica hace parte como de generar el músculo, ¿cierto? De la meditación. También confiar en el proceso, porque esto pues obviamente a medida que va pasando el tiempo va teniendo un proceso y uno va digamos que teniendo menos dificultades en la práctica y un poquito practicar el desapego, ¿cierto? Es decir, no soy el pensamiento, no soy esta emoción, soy mucho más que eso. ¿Listo? Y digamos ir practicando ese apego sobre todo al contenido de pensamiento, porque realmente normalmente nos aferramos mucho como a creer que somos lo que pensamos o que somos este pensamiento y realmente somos mucho más. El pensamiento solo es algo que está en la mente, pero no soy yo. ¿Listo? Entonces, mindfulness no es dejar la mente en blanco, ni entonces yo me voy a sentar a buscar la iluminación, ni es, a veces dicen, es que te van a enseñar a suprimir las emociones. No, la idea no es suprimirlas, es reconocerlas, gestionarlas, ¿cierto? Saber qué voy a hacer con ellas y reconocerlas porque nos pasa a todos que a veces no nos damos cuenta qué es lo que estamos sintiendo realmente. Tampoco es una técnica de autocontrol, si bien digamos que va a ayudar al control del estrés, hay otras prácticas de autocontrol, esto no es como para, digamos que no está relacionado con esto específicamente, no estamos esperando algún resultado, es decir, si yo me siento y no me siento iluminada cuando me paro de la práctica, entonces no fue una mala práctica, entonces yo estoy buscando un resultado, no, sencillamente yo estoy dándole un pare, evaluando el contenido de mi pensamiento y bajando mi carga de pensamientos para tener bienestar emocional y psíquico. No son momentos conceptuales, esto realmente la idea es que hay que vivirlo y tampoco es escapar de la realidad, sencillamente es como tener esos momentos de pausa para poder reconectar. Entonces, cuando hacemos la práctica, siempre hay que entender que no hay nada por qué luchar, ninguna meta que lograr, solamente estar consciente. Y el estar consciente es reconocer todo lo que ya hemos hablado y que lo hicimos en la práctica y que lo estamos hablando de una manera más conceptual. Entonces, ya propiamente en las prácticas, cuando estamos hablando de prácticas, entonces podemos tener las prácticas formales, que es lo que la gente normalmente, digamos que entiende de las prácticas formales, que es sentarse, ¿cierto? Hacer una práctica de meditación. Las prácticas pueden ser de diferente tipo. Sí, ya vamos a ver de cuáles son, pero las prácticas formales son sentarse a hacer alguna práctica. Meditación en la respiración,
meditación en movimiento, meditaciones de compasión, ¿sí? Hacer una técnica específica en un tiempo específico determinado para, digamos que dentro del día y digamos de manera formal. Las prácticas informales que también se ha demostrado en la literatura que son muy importantes es estar presente en mi día a día, ¿sí? Entonces, es decir, yo lavo los platos no pensando en, no he hecho esto, mi hijo no sé qué, pero ¿por qué me respondió esto? O esta persona, ¿por qué me dijo esto? Sino estar realmente ahí, lavando los platos, ¿sí? Sintiendo el jabón, el agua está caliente, ¿sí? A veces, ¿por qué nos quemamos? ¿Por qué pasan cosas? Porque no estamos atentos, si no estamos acá en la mente. Entonces, es estar, por ejemplo, conducir un ejercicio sencillo, conducir de la casa al trabajo de manera consciente. La primera vez que yo lo hice, descubrí como locales, descubrí una cantidad de letreros y una cantidad de cosas que no tenía ni idea que había de mi casa al trabajo, sencillamente al estar presente, ¿sí? Yo voy conectado con lo que estoy viendo, estoy conectada con, no pongo radio, ¿cierto? Voy como conectado con la sensación de mis pies en los pedales, de mis manos, mi postura, cuando estoy en un semáforo. No cierro los ojos, pero sí estoy conectada con la respiración, viendo o atendiendo el lugar. Eso son prácticas informales. Una práctica informal muy, muy importante, por ejemplo, es estar muy presente cuando estamos con nuestros hijos. ¿Sí? Entonces es estar en la respiración, estar atento, estar conectado, estar muy presente. Eso hace parte, por ejemplo, de las prácticas informales. Un baño o una ducha caliente, un café consciente, todo ese tipo de cosas son prácticas informales. Y finalmente, otro tipo de prácticas son las intervenciones basadas en mindfulness, que son estos programas de 8 semanas, hay de 6 semanas, para diferentes patologías. Entonces son programas que son semanales, con intervenciones de 2 horas, más tareas en casa y cuaderno de ejercicios. Entonces, como prácticas estructuradas que dependiendo de la patología, si es para pacientes sanos, si es para un contexto especial, por ejemplo, profesionales de la salud, o si es para personas sencillamente para reducir el estrés o para el bienestar, o si estoy hablando de contextos ya más específicos como programas para ansiedad, programas específicos para depresión, programas para fibromialgia, ¿cierto? O ahora unas de los programas que están como más en boga, que son los programas de compasión. Entonces, cuando estamos hablando de prácticas, podemos tener todo este espectro de prácticas de mindfulness. Y ya como tal, en las prácticas formales, nosotros podemos tener varios tipos de meditación, ¿cierto? Hacemos las meditaciones atencionales, que es, por ejemplo, la que nosotros hicimos, que es poner atención a una sensación, a un sonido, digamos que a algo específicamente, y mi atención va a estar concentrada en ese, digamos que en eso que está siendo mi punto de atención, ¿cierto? O también hay unas atencionales en las cuales yo tengo un punto de ancla, que se llama, ¿cierto? Bien sea la respiración, un sonido, ¿sí? O una vela, una luz, y a partir de eso hago una monitorización abierta de todo lo que estoy o de todo el lugar en el que estoy. Eso es, digamos que otro tipo de prácticas, pero todos tienen que ver con la atención. Hay otras prácticas que son las prácticas generativas en las cuales jugamos con la imaginación. Entonces yo cierro los ojos y va a ser una meditación guiada en la cual yo voy a imaginar, por ejemplo, que estoy frente a mí mismo y hay una conversación y hay un sentido para esa práctica. Entonces ahí digamos que estas prácticas que son generativas están muy relacionados con la imaginación, situaciones específicas, ¿cierto? Donde voy a manejar, vamos a manejarlo, por ejemplo, para el tema de valores, para compasión, y son, digamos que prácticas que se relacionan. No todo el mundo tiene a veces como la posibilidad de conectarse con estas prácticas generativas. También, perdón, en las atencionales, se me olvidó decir, también dentro de las atencionales tenemos las prácticas en movimiento. ¿Por qué? Porque para no todo el mundo es fácil sentarse, quedarse quieto y respirar. Entonces también tenemos, por ejemplo, las prácticas en movimiento, es decir, vamos caminando y a partir de la sensación corporal vamos teniendo prácticas de atención en el cuerpo, ¿sí? El yoga, digamos que de alguna manera tiene un componente de atencional corporal, ¿sí? Y también están las otras prácticas que son prácticas mucho más complejas, que se llaman las prácticas deconstructivas o la meditación deconstructiva, que es derivada del budismo Advaita y tiene que ver pues con temas más complicados como la no dualidad y la disolución del yo, que son prácticas muy específicas que tienen algunas implicaciones o algunas utilidades
sobre todo incluso ya como en algunos temas ya clínicos. Entonces, ¿qué pasa cuando se practica regularmente el mindfulness? Se regula la atención, entonces yo tengo la capacidad de estar más enfocada, ¿sí? Con menos contenido en el, digamos que en todo este tema de estar aquí en la mente, ¿cierto? En el piloto automático y en el contenido mental, hay mayor conciencia corporal. Nosotros en Occidente tenemos mucha desconexión con nuestro cuerpo. La repercepción de las situaciones, ¿sí? Entonces yo voy a poder, o sea, ya, mi vida sigue siendo la misma, pero la voy percibiendo de otra manera. ¿Por qué? Porque me puedo autorregular, porque clarifico los valores, porque empiezo a tener más flexibilidad cognitiva y porque el exponerme, por ejemplo, hay un programa específico para dolor, estoy exponiéndome a la situación dolorosa, pero puedo aprender a vivirla de una manera diferente y se trabaja mucho la aceptación. Entonces creo que aquí en la repercepción trabaja también mucho el tema de la aceptación. La metacognición es la capacidad como de tener esa conciencia del observador. Esto se desarrolla muchísimo digamos que con las prácticas, sobre todo atencionales, y en la medida que vamos, digamos que haciendo otras prácticas, la metacognición me permite entender que yo soy el que observa los pensamientos, pero no soy el pensamiento, no soy la mente. ¿Sí? Entonces de esto se trata la metacognición y también me desarraiga un poco de, digamos, de todos estos contenidos mentales, sobre todo cuando hay grandes cargas de sufrimiento y indiscutiblemente la regulación emocional. Las imágenes neurológicas de resonancias cerebrales y demás se han dado cuenta que los meditadores después de 8 a 10 semanas de práctica regular y obviamente a medida que va pasando el tiempo, o digamos estos meditadores o monjes que hacen meditación constante pueden tener, o sea, se documentan cambios, ¿sí? En las personas, por ejemplo, no meditadoras y que empiezan a hacer un programa y que hay una adecuada adherencia a las mismas, hay cambios cerebrales en imágenes de resonancia funcional y también han hecho imágenes a meditadores, a grandes meditadores que tienen, digamos que unas horas de vuelo muy largas y realmente hay muchos cambios cerebrales en las imágenes funcionales y dentro de estos cambios podemos ver cambios de la conectividad funcional, sobre todo, por ejemplo, la conexión de prefrontal con amígdala para tener mejor regulación emocional y menos impulsividad. ¿Sí? El aumento del grosor cortical, una mejoría en la mineralización de la sustancia, de la mielinización de la sustancia blanca, que esto también va a permitir mejores conexión, mejor procesamiento y una reducción del tamaño de la amígdala que se relaciona también con menos impulsividad o conductas, digamos que impulsivas o de agresividad. Esto pues son como cosas que hemos encontrado, que se han encontrado en neuroimagen. Entonces, como vemos, las prácticas son múltiples, ¿cierto? Hay posibilidades, programas como ustedes quieran en la literatura y digamos que lo que se ofrece a las personas. Esto es lo que llamamos ahora en psicología como las prácticas de tercera generación. Son, digamos que se pueden aplicar de manera individual, se pueden aplicar de manera grupal, ¿sí? Y que obviamente la intención es dar herramientas a las personas para que ellos sigan también haciendo sus prácticas o, por ejemplo, pues nosotros mismos dentro de digamos, de nuestras prácticas de autocuidado, también lo tengamos como presente y lo podamos hacer. Entonces, digamos que poder entender de qué se trata cuando hablamos de mindfulness, hay muchas cosas alrededor de ella y reconocer pues que hay todas estas diferentes prácticas. Entonces aquí no me voy a detener mucho porque pues igual esto es claro en la evidencia, hay sobre todo pues hay evidencia de todo, ¿cierto? Ustedes entran y cada vez ya hay más metaanálisis, hay revisiones sistemáticas, o sea, cada vez hay más contenido en la fuerza de la evidencia. ¿Qué sucede con estas prácticas? Que a veces son como, hay diferentes tipos, diferentes protocolos, entonces de pronto un profesional o un grupo en cierta ciudad tiene más experiencia en cierto protocolo y lo hacen y cuando vienen a hacer los estudios, pues está una combinación digamos que, de diferentes técnicas. Entonces, digamos que en la evidencia,
pues hay numerosos estudios que evidencian este potencial para el apoyo a los profesionales de la salud, o sea, eso es indudable. Se ha demostrado que mejora el estrés y el agotamiento y aumenta la resiliencia y la reducción del síndrome de burnout. Hay un estudio muy grande que fue hecho en la población brasileña con importante riesgo del síndrome de burnout como una política pública en Sao Paulo para los profesionales de salud de poder tener acceso a este tipo de técnicas o a este tipo de recursos para la gestión emocional. Pero como les decía, todo el cuerpo de la evidencia no está estandarizada, por ejemplo, en un solo protocolo, es que solo es este protocolo o el otro. Entonces, pues mucha parte, por ejemplo, de los metaanálisis y de las revisiones sistemáticas ponen varios protocolos de manera pues que no son homogéneos, pero digamos que en general estas técnicas en profesionales de la salud tienen evidencia en reducción del burnout, bienestar emocional, reducción del estrés. Incluso hay, digamos que evidencia en mejoría digamos ya personas con trastornos instaurados como depresión o ansiedad, mejoría sintomática ya cuando hay patología mental diagnosticada, porque son como escenarios diferentes, ¿cierto? Entonces miren toda la evidencia que ha venido pues en claro aumento y cada vez pues tenemos más de ella. Tenemos cuando revisamos la evidencia, digamos que las poblaciones también son heterogéneas, entonces tenemos en las investigaciones enfermeras, paramédicos y enfermeras, para psicólogos, enfermeras, todos los profesionales de la salud, ¿sí? Y digamos que escenarios puntuales como UCI, escenarios puntuales como pediatría, escenarios puntuales como cuidados paliativos, y en cada uno de estos escenarios clínicos podemos encontrar evidencia. Por ejemplo, emergencias también tiene estudios en los servicios de urgencias, en el personal de urgencias, como estrategias dentro igual, una cosa importante que también lo discuten los artículos es, ojalá y lo ideal, es poder tener estos espacios dentro del trabajo, ¿cierto? Y que se pueda dar esto, digamos, de una manera institucional, porque es una manera en que también nos estamos cuidando y estamos favoreciendo o mejorando la atención clínica, porque cuando vamos a los resultados en investigación, no solamente hablamos del bienestar del profesional, sino también muchos estudios han demostrado el bienestar reflejado al paciente, es decir, profesionales que tienen técnicas de autocuidado, profesionales que practican técnicas de mente a cuerpo o alguna manera de mejorar su regulación emocional, son, digamos que, profesionales que atienden o los pacientes perciben una mejor atención clínica. Y eso también es importante como entender, porque pues digamos podemos tener diferentes en la evidencia, podemos tener diferentes resultados relacionados con eso. Entonces, como yo les decía, no solamente estamos hablando de bienestar, o sea, podemos medir bienestar, que se demuestra que lo ha mejorado, estrés, reducción del estrés, también reducción del síndrome de burnout, ¿cierto? Y también en entornos específicos de patología mental, pues que es como todo esto, que son como diferentes endpoints dentro de los estudios. Incluso también hay en estudiantes de medicina, en residentes de ciertas especialidades, o sea, en la evidencia hay diferentes poblaciones muy específicas. Pero en general, digamos que sabemos que hay una importante, digamos que fuerza en la evidencia, que esto es importante, que realmente impacta los servicios de salud, la atención clínica, ¿cierto? Y que va a generar bienestar tanto para el profesional como para los pacientes. Finalmente, como para terminar, y los que quieran profundizar, les traigo algunos recursos que pueden usar para profundizar. Entonces, por ejemplo, este es un libro, si les gusta, se conectan más con los libros, este lo pueden encontrar incluso ahorita, los que están en Colombia en la Feria del Libro, lo escribió un psiquiatra colombiano de bienestar y resiliencia en profesionales de la salud, él se llama Ariel Alarcón, y también pues tiene su página, tiene prácticas de mindfulness, tiene actividades en Bogotá, como para las personas que quieran profundizar. También les puedo recomendar esta editorial, donde si entran ustedes hay una gran cantidad de libros, de cursos. También está este curso que va a empezar ahorita en mayo, para los que estén interesados. Es un poquito pues con horario español, pero puede ser una opción. Si a alguno de ustedes les interesa profundizar, lo encuentran en esta dirección electrónica. También hay apps, ¿sí? A mí me gusta personalmente mucho esta que se llama Petit Bambú, que es española, tiene algunas prácticas que son gratuitas y otras que tienes que acceder
un contenido más profundo, pues con dinero, pero en general las prácticas gratuitas son muy buenas, tienen unos timers, una manera, te enseñan a practicar inicialmente para que tú puedas tener tus prácticas diarias o en la respiración o ciertas prácticas que pueden diferir de día a día. O este Headspace, que es muy famoso, que incluso si ustedes tienen Netflix, hay como 4 capítulos de Headspace para aprender a meditar y son como interactivos, son bastante interesantes como recursos que ustedes pueden usar si quieren aumentar o quieren profundizar en este tema. Muchas gracias. No sé, entonces, si aún más sigamos con Sí, preguntas o no sé. estoy. Sí, muchas gracias. ¿Verdad? Un tema muy interesante que sabemos pues que tenemos mucho que aprender de este tema que es útil para nuestro día a día, para nuestro ejercicio profesional y que no solamente es útil para los enfermeros, sino para todos los profesionales de la salud. No sé si alguien quiera hacerle una pregunta a la doctora Sandra, que alguien quiera o comentarle algo. Son bienvenidas todas sus inquietudes o comentarios si alguien de pronto también tiene eh, educación formal sobre mindfulness y quiera comentarnos algo. Todos los comentarios son bienvenidos. ¿No? ¿Nadie quiere decirnos nada? Yo solamente quiero agradecer a la doctora Sandra Liliana. Yo soy residente de la alta especialidad en cuidados paliativos en México, en cuidados paliativos pediátricos. Y la verdad, su charla ha estado bastante interesante, que hasta me dieron ideas de qué podríamos hacer como un protocolo de investigación de este uso, porque con los pacientes pediátricos yo creo que es un desgaste emocional bastante importante en todas las áreas, o sea, no solamente en cuidados paliativos, sino en general en todas las subespecialidades y en la especialidad. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Vale, con muchísimo gusto, sí. Realmente, pues estar de cara al tema de pediatría y atender pediatría, pues puede tener una gran carga de sufrimiento y uno tiene que aprender a gestionar eso. Es indiscutible que haya muchas posibilidades de identificación y sobreidentificación en estos casos, sobre todo las que somos mamás. Entonces, realmente es muy importante atenderse porque podemos entrar en el burnout sin darnos cuenta, ¿sí? Y pasar al cinismo sin darnos cuenta. Es muy sutil ese cambio y a veces uno no se va dando cuenta hasta que la cosa está más profunda, pero a veces pueden suceder cosas complejas que terminan afectando la atención a los pacientes. Así es. Efectivamente. Muchas gracias, doctora. No sé si Vale. alguien quiera Daniel decirnos algo tiene, más. ¿Alguien Daniel quiere? Navarro tiene una Daniel, Daniel, te damos la palabra. Adelante. ¿O será que se le alzó la manito? Bueno, me estaban preguntando, yo les di como unos recursos. Ahí en la editorial Siglantana, que les puse y la puse ahorita aquí en el chat, pueden encontrar libros, los envían a Latinoamérica. Qué bien. Pues personalmente yo me formé en la Universidad de Zaragoza y hay un autor en español que es el doctor García Campayo, que él, digamos que uno de los referentes, sobre todo en habla hispana, para el tema de mindfulness. Entonces ahí en esa editorial pueden encontrar libros básicos digamos, de mindfulness y también si tienen la plataforma iVoox, ahí en la plataforma iVoox que son de podcast, pueden encontrar los audios del doctor García Campayo de los libros de manera gratuita. En caso tal, pues que de pronto adquieran el libro, pueden tener la posibilidad del audio
porque también uno puede hacerlo pues como de manera autóctona y arrancar esto, digamos que no es que si yo no lo hago un curso no puedo hacerlo, ¿sí? Hay muchos recursos, hay digamos que muchas maneras de poder empezar a hacer esta gestión. También les cuento pues que la evidencia ha demostrado que, digamos, no solamente, o sea, la meditación no es la única manera, ¿cierto? Hay muchas maneras de buscar la gestión emocional. Por ejemplo, una oración contemplativa se ha demostrado que en neuroimagen captan las mismas zonas cerebrales que la meditación, que una meditación atencional. Porque realmente hay un principio claro, ¿cierto? Un principio en el cual yo estoy concentrada y estoy, digamos que poniendo toda mi atención. Lo que pasa es que obviamente en la oración hay una intencionalidad diferente. Entonces, digamos que como para que les digo, no, este no es el único recurso, pero sí hay que buscar las cosas que nos conecten para podernos autorregular. Y la presencia es algo que no tiene que ver con técnicas. La presencia es estar ahí para el paciente, es en el momento en que yo estoy de cara al paciente, lo miro a los ojos cuando él me dice, ¿y cómo vas? Y me dice, bien. Y si yo estoy acá en mi computador pensando que no he apagado la luz y que me falta hacer no sé qué artículo, y no presto atención, no estoy ahí en ese momento con él en esa consulta o en esa habitación, me estoy perdiendo de una cantidad de cosas sencillamente por no estar presente. Y cuando uno está presente, los pacientes se dan cuenta. Gaby, ¿tienes la manito levantada? Buenas noches y muchísimas gracias por toda la información. Y en cuanto para el personal de enfermería o de salud, el momento presente es cuando estamos colocando una vía, por ejemplo, un acceso venoso, tenemos toda nuestra concentración en eso. Eso es una de las formas de estar en el momento presente, o cuando estamos con nuestras plantas, llevándolo a algo cotidiano, o cuando estamos preparando nuestras comidas, estamos presentes en ese momento en lo que estamos haciendo. Eso llevándolo a lo cotidiano, pero si uno, por ejemplo, dedicase 5 minutos, porque no requiere mucho más tiempo, y en observarse, en su respiración, estar con uno mismo, también es una forma de meditación, de estar presente en el momento que uno lo está haciendo. Y uno se puede redescubrir. Yo practico mindfulness y cuando empecé a estudiar, un ejercicio muy sonso que parecía fue darme cuenta cuando me estaba bañando. Me di cuenta que tenía huesos en la espalda, que tenía en las vértebras, o sea, algo que es tan cotidiano porque uno no presta atención, pero si tomase la ducha de siempre, pero acariciándose el cuerpo y sintiéndonos cada parte, en primer lugar agradeceríamos, ¿no? El agradecer siempre presente, agradeceríamos de poder disfrutar y reconocernos a nosotros mismos. Sandra, muchísimas gracias por tu disertación. Excelente. Gracias. Gracias, Gaby, por tus comentarios. Y bueno, aquí yo pienso como en muchas cosas de lo que tú dices y realmente pues como recordar siempre que una de las mejores prácticas, incluso espirituales y de estar muy atentos, es estar con el paciente, ¿sí? Es estar ahí, estar para él, conectado con lo que siente, mirándole a los ojos, recorriendo el lugar. Por ejemplo, enfermería, cuando hace una curación es un momento súper íntimo en el cual están pues de cara como a una vulnerabilidad muy grande y muchas veces los pacientes en esa manera de si nos sienten presentes podemos tener unas conversaciones bastante profundas o entender cosas que de pronto no habíamos entendido en ese caso particular. Lo mismo sucede cuando estamos de cara al paciente y el paciente me dice, doctora, es que yo siento que usted me pone cuidado, ¿sí? Y es porque estamos ahí, el paciente se da cuenta de una si uno está presente y es una invitación a que también su práctica diaria sea eso. O cuando un colega les va a comentar algo que probablemente viene con una angustia de no entender o saber qué hacer con una persona, déjenle el computador, mírenlo a los ojos y pónganle cuidado y estén ahí presentes y es una manera también de conectarnos con ese momento presente.
Y como lo decía Gaby también, que me pareció muy importante, es el tema de a veces necesitamos esas pausas. Por ejemplo, como conectándolo un poco con lo que ahorita hablaba la colega que está haciendo la especialización en pediatría. Personalmente en mi trabajo tengo que ver algunas veces casos de pediatría y creo que son cosas que remueven mucho y a veces cuando hay casos complejos yo les digo al equipo, les digo no, paremos, necesitamos un momento de pausa. ¿Cierto? Vamos a tomarnos un café como muy consciente, vamos a gestionar esto que está pasando para que primero podamos atender lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Podamos gestionarlo y además no vayamos a contaminar o esto no vaya a alterar la atención de otros pacientes o incluso esos momentos que a veces necesitamos como equipo, que son esos pequeños momentos de estar muy presentes. Ojalá pudiéramos hacer una meditación, pero de no ser así, sí estar como muy presentes con ellos, hablando de lo que sentimos y exponiendo como todo esto de una manera, digamos que muy consciente. Y por ejemplo, como una práctica que que hago en el hospital a veces es que entre paciente y paciente me voy como en una caminata consciente, entonces cierro la puerta y digo, bueno, lo de esta parte quedó acá, ¿cierto? Y voy en respiración y en una caminata consciente, como haciendo ese ejercicio de respiración que me permite gestionarme para seguir con el siguiente paciente. Son cosas sencillas que nos pueden ayudar muchísimo a estar mucho más conectados con nosotros mismos, a gestionar esto del día a día, porque pues obviamente hay que atenderse, no hay que esperar a estar en burnout, hay que irse atendiendo día a día. Como dice, no hay que guardar la basurita abajo del tapete, sino que hay que ir sacando todo lo que día a día nos está generando malestar emocional. Bueno, tenemos a Daniel Navarro, que también quiere hacer como una pequeña intervención, ya como para terminar. Ya le voy a dar. No me... María, ¿tú me puedes ayudar, por favor, a permitirle a Ya. Miguel que pueda? Listo, gracias. Daniel, no, no, María, no, no le permito. Espérate a ver si lo logro desde acá. Pero el problema de Daniel, ¿cuál es? No tiene sonido. Que él dice que nosotros somos los que debemos desbloquearle el audio, pero no veo cómo, la verdad, desde acá, porque intento, pero no me permite. Sí, no, yo tampoco lo estoy viendo acá, Daniel, donde no lo encuentro en la lista. A ver, Daniel. Ya le pedí que se desmuteara, si se puede decir así, Sí, pero no sé si él lo puede hacer desde ahí. le voy a preguntar. Bueno, Daniel, sí, no, tiene que hacerlo él directamente. hola, no, me dice que no, que él intenta desbloquearse, pero que no le permite. Pues desbloquear el sonido, pero no le permite. A mí tampoco. Entonces, bueno, Sí. ya nos tocó de pronto en el próximo, O que nos escriba la pregunta o por también chat. en el chat. Daniel, puedes escribirla, por favor.
Estoy entendiendo que Daniel nos dice pues como actividades puntuales en los equipos de cuidado paliativo, ¿sí? Un poco de lo que estábamos hablando ahorita, de esas pequeñas actividades al día a día, ¿cierto? De, por ejemplo, de tomarnos un momento, digamos que durante decir, bueno, el café que yo me voy a tomar hoy va a ser un café en atención plena, ¿cierto? El café que es mi momento de la mañana o cuando voy a arrancar el día, voy a sentir el sabor del café en mi boca, como si el café fuera, como si yo fuera un extraterrestre que llega al planeta Tierra y va a conocer el café, ¿cierto? Entonces voy a intentar hacerlo de la manera más atenta y con la mejor mente de principiante. Es, por ejemplo, una manera en la cual nosotros podemos hacer prácticas sencillas, ¿sí? Tomarnos un café de manera consciente, lo que ya habíamos hablado ahorita que había comentado Gaby, por ejemplo, si soy enfermero, estoy canalizando una vena, lo estoy haciendo de manera muy consciente, muy presente con el paciente. Cuando yo estoy tan presente, también soy capaz de ver, por ejemplo, todos esos signos en la habitación de cosas que a veces yo no reparo que pueden tener un simbolismo o que me pueden ayudar a conectar con el paciente o con lo importante que es para él, ¿cierto? También, por ejemplo, lo que yo les hablaba como esa pequeña práctica yo voy por los pasillos del hospital y voy haciendo una caminata consciente, voy respirando como intentando gestionar eso que estoy sintiendo en ese momento que a veces no es nada fácil y intentar al terminar nuestro día también tener unas prácticas que puedan ser, pues ojalá pudiéramos tener como un momento así como les haga 5 o 10 minutos de poder respirar, parar, gratitud, ¿cierto? Reevaluar para poder ya como dejo esto que es mi trabajo, pero no soy mi trabajo, ¿cierto? Vuelvo a la casa y reconecto, ¿sí? Entonces, digamos que son como cosas que podemos hacer dentro de los equipos y también si pudiéramos tener momentos de equipo, pues también eso, así sea una parada, una respiración de 3 minutos, como lo hicimos al principio, que es algo muy sencillo, que puede que nos ayude a arrancar el día y estar muy presentes. Bueno, no siendo más, muy agradecidos con la doctora Sandra por regalarnos este tiempo. Recuerden que cada mes, siempre el último jueves de cada mes hacemos el webinar de enfermería y bueno, estamos construyendo temas de interés y de construcción para nosotros los profesionales de enfermería y profesionales en salud en el día a día. Les agradecemos mucho por su asistencia. Gracias. Hasta la Muchas próxima. gracias. Chao y gracias, Sandra. Que estén muy bien, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, chao.